Hola a todos y bienvenidos. En el mundo digital en el que vivimos, la seguridad de la información ya dejó de ser una opción. Hoy es una necesidad estratégica. La pregunta clave es, ¿cómo pasamos de tener controles de seguridad aislados a construir un sistema que sea verdaderamente robusto y resiliente? Bueno, en esta clase magistral vamos a desglosar paso a paso la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, o SGSI, para llevar la seguridad de ser una simple función técnica a una ventaja competitiva real para el negocio. Y arranquemos derribando el mito más grande de todos. Si en una organización se piensa que el SGSI es un problema de TI, ese proyecto está destinado al fracaso antes de siquiera comenzar. Como bien lo dice esta cita, la seguridad de la información es, en esencia, una iniciativa de negocio. Hablamos de un cambio cultural que impacta a toda la organización y, por lo tanto, exige una visión integral y, sobre todo, una gestión de primer nivel para tener éxito. Para construir una comprensión sólida, nuestro recorrido seguirá una ruta muy lógica. Vamos a empezar por los cimientos, la visión estratégica del SGSI. Luego subiremos al nivel de liderazgo para entender su rol, que es fundamental. Después nos meteremos de lleno en el motor que lo impulsa. Veremos cómo se mantiene en forma con el monitoreo y al final vamos a destilar esas claves que son esenciales para el éxito. Muy bien, entremos en materia. Para implementar un SGSI de manera efectiva, lo primero que debemos entender es qué es en su esencia: un sistema de gestión. Presten atención a dos palabras clave aquí: interrelacionados y sistemática. Un SGSI no es simplemente una carpeta llena de políticas o una lista de herramientas de seguridad. Piénsenlo mejor como el motor de un coche. Cada pieza, desde el pistón más grande hasta el tornillo más pequeño, está diseñada para funcionar en perfecta armonía. De la misma manera, en un SGSI, cada política, cada procedimiento y cada control se conectan entre sí para lograr un objetivo común: proteger la información de la empresa, pero siempre alineados a las metas del negocio. Esta imagen nos ofrece una especie de radiografía de la estructura del sistema. Fíjense cómo se organiza en tres capas de procesos. Arriba, en azul, tenemos los procesos de gestión. Estos son, por así decirlo, el cerebro de la operación, los que marcan la dirección estratégica. En el centro, en verde, están los procesos core o medulares. Este es el corazón del SGSI. Aquí es donde se analizan los riesgos, se gestionan los incidentes, se aplican los controles. Y finalmente, en la base gris, los procesos de soporte, como la gestión de documentos, que son los cimientos que sostienen todo el edificio. Ninguna capa puede funcionar sin las otras, es una simbiosis total. Ahora bien, un sistema, por muy bien diseñado que esté, no funciona sin las personas adecuadas en los roles correctos. Y aquí, todo, absolutamente todo, comienza en la cima de la organización. Y quiero ser muy claro con esto: no estamos hablando de una recomendación. Es un mandato de la norma ISO 27001. El compromiso de la alta dirección es el factor de éxito número 1. ¿Por qué? Porque no se trata solo de firmar el cheque para el presupuesto. Se trata de liderar con el ejemplo, de integrar la seguridad en el ADN de la compañía. Sin este pilar, cualquier SGSI se convierte en un ejercicio burocrático, una estructura hueca que se derrumba ante la primera amenaza real. Y aquí nos encontramos con una distinción que es vital: la diferencia entre ser responsable y rendir cuentas, lo que en inglés se conoce como accountability. Para entenderlo, pensemos en un director de orquesta. Los músicos son responsables de tocar sus instrumentos correctamente, pero el director es quien rinde cuentas, el accountable, por la calidad de la sinfonía completa. De la misma forma, un gerente de TI puede ser responsable de implementar un firewall, pero la alta dirección es accountable por el éxito de toda la estrategia de seguridad. Su rol no es tocar cada instrumento, sino asegurar que la música suene afinada. Esta asignación de roles no queda en el aire. Se formaliza con herramientas como la matriz RACI, que es un verdadero mapa de poder y deberes. Fíjense en la tabla. Si buscan la fila de la cláusula 5.1, liderazgo y compromiso, y siguen la línea, verán que la A de accountable, quien rinde cuentas, está asignada sin lugar a dudas a la alta dirección. Sin embargo, las R's de responsable, los que ejecutan, se distribuyen entre varios roles. Este nivel de detalle es crucial porque elimina por completo la ambigüedad. Con una matriz RACI bien definida, nunca más se escuchará la frase «es que pensé que eso lo hacía otra persona». Muy bien, ya tenemos la estructura y el liderazgo. Pasemos ahora a la dinámica del sistema. ¿Cómo se mantiene vivo, relevante un SGSI? La respuesta está en un ciclo de mejora continua. El SGSI no es un proyecto que se termina y se archiva en un cajón. Es un organismo vivo
que debe adaptarse constantemente a nuevas amenazas, a nuevas tecnologías y a los cambios en los objetivos del negocio. El motor que impulsa esta evolución es el ciclo de Deming: planificar, hacer, verificar y actuar, o PDCA. Es un proceso iterativo que garantiza que el sistema jamás se estanque. Desglosemos este ciclo, que es el corazón dinámico del SGSI. Primero, planificar. Aquí es donde trazamos el mapa, definimos las políticas y, lo más importante de todo, analizamos los riesgos. Luego, hacer. Aquí pasamos del papel a la acción implementando los controles definidos. Después viene la fase de verificar, donde nos preguntamos, ¿está funcionando lo que hicimos? Y lo medimos con auditorías y monitoreo. Y finalmente, actuar. Con base en lo que aprendimos, ajustamos, corregimos y mejoramos. Y el ciclo vuelve a empezar. Pero cada vez es más inteligente, cada vez más fuerte. Y quiero hacer un énfasis especial en este punto. Absolutamente toda la estrategia de seguridad debe basarse en riesgos. No se implementan controles porque sí o porque están de moda. Se implementan porque mitigan un riesgo específico que ha sido identificado, analizado y evaluado. La gestión de riesgos es la brújula que guía cada decisión del SGSI. Y que quede claro, este proceso de gestión de riesgos es una ciencia, no una suposición. Observen el diagrama de flujo a la izquierda. Es un proceso sistemático, paso a paso, que va desde establecer el contexto hasta tratar los riesgos. Ahora miren la matriz de colores a la derecha, el famoso mapa de calor. Esta herramienta es fundamental. Nos permite visualizar los riesgos cruzando su probabilidad de que ocurran con el impacto que tendrían en el negocio. Los riesgos que caen en la zona roja son las prioridades absolutas. Este enfoque metódico nos asegura de no estar gastando recursos valiosos en proteger amenazas menores, mientras ignoramos las que realmente podrían destruir el negocio. Bien, una vez que el sistema está en marcha, ¿cómo nos aseguramos de que realmente funciona y de que sigue mejorando? La clave está en un monitoreo constante. Piensen en esta imagen como si fuera el tablero de instrumentos del SGSI. Tenemos 3 herramientas clave para el monitoreo. Primero, los indicadores o KPIs, que son como el velocímetro y el medidor de combustible. Nos dan datos objetivos, en tiempo real, del rendimiento. Segundo, las auditorías, que vendrían a ser la revisión técnica periódica. Una mirada profunda e independiente para asegurar que todo funciona según las especificaciones. Y tercero, la revisión por la dirección, que es el momento en que el piloto revisa el plan de vuelo para asegurar que el SGSI sigue en ruta hacia los objetivos del negocio. Y aquí, un consejo práctico y crucial. No se debe medir por medir. Cada indicador tiene que responder a una pregunta de negocio. ¿Este KPI nos ayuda a tomar mejores decisiones? ¿Nos alerta sobre un problema real? Si la respuesta es no, ese indicador es probablemente ruido. Hay que enfocarse en métricas que impulsen la acción y la mejora real. Ahora hablemos un poco más de la auditoría, que es una herramienta vital. Observen el proceso que se muestra en la diapositiva. El punto de partida, el primerísimo paso, no es revisar controles, es entender el negocio. Este, damas y caballeros, es el secreto de una auditoría que agrega valor. Un auditor que no entiende qué es lo más crítico para la organización no puede evaluar eficazmente si los controles están protegiendo lo que de verdad importa. La auditoría debe ser un espejo de la estrategia de negocio, no una simple lista de chequeo. Perfecto. Para ir finalizando, vamos a sintetizar todos estos elementos en los factores que realmente distinguen una implementación exitosa de una que lamentablemente fracasa. Antes de escribir la primera línea de una política, la organización tiene que hacerse estas preguntas con total y absoluta honestidad. ¿Contamos con el conocimiento interno o necesitamos buscar ayuda externa? ¿Están los roles y responsabilidades claramente definidos y, más importante, aceptados por todos? ¿Existe una comprensión compartida del objetivo final? Esta introspección es el primer paso hacia el éxito. Y esto nos lleva de vuelta al inicio, cerrando el círculo. La implementación de un SGSI no es un proyecto técnico, es un proyecto de gestión del cambio organizacional. Afecta a personas, a procesos, a la cultura. Por eso, utilizar un marco estructurado como el de los 8 pasos de Kotter que vemos en pantalla es fundamental para guiar a la organización a través de esta transformación, creando un sentido de urgencia, comunicando la visión y finalmente consolidando los nuevos hábitos. Entonces, para resumir, los puntos cruciales a recordar son estos. Primero, el SGSI es estratégico, no operativo. Segundo, el liderazgo no es opcional, es el cimiento de todo. Tercero, el sistema vive y respira a través del ciclo PDCA. Y cuarto, se debe gestionar como lo que es, un cambio organizacional, no como una simple instalación de software. Y me despido con una reflexión final. La respuesta a esta pregunta define la verdadera madurez de la seguridad en una organización.
Un proyecto tiene un fin, se termina. Pero la gestión de la seguridad de la información es un proceso perpetuo, una disciplina constante que protege el activo más valioso de la era digital: la información. Muchas gracias. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo las grandes organizaciones construyen sus defensas digitales? Bueno, no es solo cosa de tecnología, para nada. Es sobre todo un tema de estrategia. En este análisis vamos a desglosar el paso a paso para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, o SGSI, y veremos cómo convertir esa idea tan compleja en un plan de acción bien clarito. Y miren, esta es la primera gran idea, la clave de todo. La ciberseguridad va mucho más allá de los firewalls o los antivirus. Su verdadero cimiento está en la gestión. Como dice aquí, es un desafío que hay que ver de forma integral. Se trata de cómo la empresa entera se organiza para proteger su información. Es un cambio cultural, no una simple actualización de software. Entonces, si la idea es construir una fortaleza, lo primero es el plan maestro, ¿no? El primer paso no es salir a comprar tecnología, para nada. Es sentar bases estratégicas sólidas para que el cambio de verdad ocurra. Y bueno, ese plan maestro tiene un nombre oficial: SGSI. Pensemos en él como el conjunto de reglas, roles y procesos que una organización usa para manejar sus riesgos de seguridad. Ojo, no es un producto que se compra e instala, sino un sistema vivo que está siempre evolucionando. Lo que me parece fascinante de esto es cómo se conectan dos mundos que parecen distintos. Por un lado, los pasos técnicos para implementar un SGSI, y por el otro, el famoso modelo de gestión del cambio de Kotter. Para que un SGSI funcione, no basta conseguir una lista de tareas. Se trata de guiar a toda la organización a través de una verdadera transformación. Y todo, absolutamente todo, arranca aquí. Tanto en la teoría de la gestión como en la práctica de la ciberseguridad, nada se mueve hasta que las personas claves se dan cuenta de que el cambio no es una opción, es una necesidad. Hay que lograr que esa necesidad de seguridad se sienta real, inmediata. ¿Y cómo se crea esa urgencia? Pues haciendo las preguntas difíciles. Preguntas como estas no buscan asustar, sino forzar una conversación honesta sobre los riesgos reales. Cuando la gente que toma las decisiones se enfrenta a estas preguntas, la necesidad de actuar se vuelve innegable. Ok, una vez que todos sienten la urgencia, el paso lógico es entender desde dónde partimos. Hay que hacer un diagnóstico honesto de dónde está la organización hoy, definir a dónde se quiere llegar, y así es como se ve claramente esa brecha que hay que cerrar. Este análisis es fundamental para poder crear un plan de acción que de verdad funcione. Perfecto, ya tenemos el qué y el por qué. Ahora viene la pregunta del millón: ¿el quién? Toda fortaleza necesita una estructura de mando clara para que las cosas pasen. Y esto de verdad es crucial. La seguridad no es solo un tema del departamento de TI. Para que funcione, se necesita una coalición de líderes de toda la empresa. Desde recursos humanos hasta operaciones, cada área tiene un papel que jugar. Porque la información valiosa, pues está en todas partes. Esta estructura de mando se hace oficial con roles bien definidos. Arriba, el directorio, que marca la dirección estratégica. Luego, el CISO, el director de seguridad de la información, que es quien la ejecuta. También un comité que supervisa todo. Y muy importante, los dueños de activos, que son responsables de proteger su información específica. Aquí, la rendición de cuentas es la clave. A este modelo de gobierno se le suele llamar las 3 líneas de defensa. La primera línea son los gerentes de cada área, los que están en la operación. La segunda incluye a los equipos de riesgo y cumplimiento, como el CISO. Y la tercera es la auditoría interna. Juntas, estas 3 líneas se aseguran de que los riesgos se manejen de punta a punta. Bien, ya tenemos la estrategia y el equipo de mando. Ahora sí, es hora de arremangarse y construir las defensas de nuestra fortaleza, los controles, tanto técnicos como administrativos. Y este punto es quizás el más importante de todos. Las defensas no se ponen al azar. Cada control, cada política, cada procedimiento es una respuesta directa a un riesgo que ya identificamos. Primero se entiende la amenaza y solo después se construye la defensa. Esas defensas, que llamamos controles, se agrupan en diferentes categorías.
Los controles administrativos son, digamos, las políticas y las reglas del juego. Los de TI son las configuraciones de los sistemas. Y los de ciberseguridad son las defensas activas contra ataques. Juntos crean lo que se llama una defensa en profundidad, o sea, con varias capas de protección. Pero ojo, construir la fortaleza es solo el comienzo. Una fortaleza sin guardias en los muros no sirve de mucho. La verdadera seguridad es una misión constante, de vigilancia y mejora continua. Y ese proceso de vigilancia sigue un ciclo muy claro. Se monitorea el sistema todo el tiempo. Se hacen auditorías para encontrar puntos débiles. La dirección revisa los resultados y se implementan mejoras. Y después, el ciclo vuelve a empezar, una y otra vez. Este gráfico lo ilustra a la perfección. El ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar nos muestra que la seguridad no es una meta a la que se llega, sino un viaje de refinamiento constante. El mundo de las amenazas cambia todos los días y nuestras defensas tienen que adaptarse con él. Y bueno, ¿cómo sabemos si vamos por buen camino? Con datos. Se definen indicadores clave de desempeño, los famosos KPIs, para medir si las cosas funcionan. Por ejemplo, ¿qué porcentaje del personal completó la capacitación? ¿O cuánto tardamos en responder a un incidente? Porque lo que no se mide simplemente no se puede mejorar. Finalmente, para muchas organizaciones, el gran objetivo es la certificación ISO 27001. Y no es solo un papel, es una validación externa, reconocida en todo el mundo, de que el sistema de seguridad es maduro y eficaz. Y eso, claro, genera muchísima confianza con clientes y socios. Así que hemos recorrido el camino completo, desde crear esa urgencia inicial y diseñar el plan maestro, hasta construir las defensas y mantener la guardia en alto. Hemos transformado un concepto abstracto en una fortaleza viva y funcional. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. Después de todo este análisis, ¿cuál es ese primer y crucial paso que una organización debería tomar para empezar a construir su propia fortaleza de ciberseguridad? La respuesta, como ya vimos, quizá no sea técnica, sino humana. Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una idea fundamental para la ciberseguridad, una idea inspirada en el trabajo de Carlos Lobos. Se trata de responder a una pregunta clave. ¿Por qué? A menudo, ni la mejor tecnología del mundo es suficiente para protegernos. Y es que, esta es la pregunta del millón, ¿no? Se invierten millones y millones en las herramientas más sofisticadas, en el último software, pero las brechas de seguridad siguen pasando, una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Dónde se pierde la conexión? Y bueno, acá está el punto clave de todo este análisis. La solución es un cambio de mentalidad. Pasar de enfocarse en las herramientas a enfocarse en los procesos. La clave no está en qué compramos, sino en cómo lo gestionamos de una manera que sea ordenada, consistente y sobre todo, repetible. Para entender bien cómo funciona este enfoque, aquí tenemos nuestra guía. Vamos a ir construyendo paso a paso, pilar por pilar, una estrategia de ciberseguridad que de verdad funciona, justamente porque está basada en procesos sólidos. Perfecto. Arranquemos por el principio. Vamos a profundizar en esta idea de construir la seguridad sobre procesos que se puedan repetir, gestionar y, muy importante, medir. Porque, como dicen por ahí, lo que no se mide simplemente no se puede mejorar. Esta frase lo resume todo a la perfección. La seguridad no es un proyecto que empieza y termina. Es un ciclo constante, un motor que nunca para de girar, conocido como el ciclo PHVA. Planificar, hacer, verificar y actuar. No es algo que se instala una vez y nos olvidamos. Y bueno, nuestro primer gran proceso se enfoca en el corazón de cualquier organización y, seamos honestos, a menudo en su punto más débil, las personas y los datos que manejan. Así que hablemos de privacidad y de gestión de accesos. Pero antes de meternos en el proceso como tal, hay que entender las reglas del juego. La norma ISO 29100 nos da unos principios clave. Por ejemplo, la minimización de datos, que es súper simple. Si un dato no es necesario para operar, pues no se pide y punto. O la responsabilidad, que significa que siempre tiene que haber alguien que rinda cuentas sobre cómo se protege esa información.
Y aquí vemos cómo esos principios se convierten en acciones concretas. Esto que vemos es un proceso formal de privacidad. Puede parecer un enredo, pero fijémonos en la estructura. Tomemos, por ejemplo, la etapa 7, respuesta a incidentes. La descripción es clara, detectar y notificar. El resultado que se espera, notificar a tiempo. Y lo más importante de todo, los medios de verificación, como un registro de incidentes. Esto es lo que transforma la privacidad de una buena intención a una operación real, gestionable y que se puede auditar. Ahora, otro proceso que es vital, la gestión de accesos. Y esto va mucho más allá de crear una cuenta de usuario. Es todo un ciclo de vida. Miremos la etapa 2, asignación de roles. Aquí es donde se aplica el famoso principio de mínimo privilegio, que busca asegurar que cada persona tenga únicamente el acceso que es estrictamente necesario para hacer su trabajo. Ni más ni menos. Cada uno de estos pasos es un punto de control para reducir el riesgo al mínimo. Bien, pasemos al siguiente pilar. Ya cubrimos a las personas, ahora nos metemos de lleno en la base técnica. ¿Cómo integramos la seguridad en los sistemas y en el código? Tanto en lo que ya tenemos funcionando como en todo lo nuevo que estamos construyendo. Esta imagen nos muestra las dos caras de la seguridad técnica. A la izquierda, en verde, está la gestión de la configuración. O sea, cómo nos aseguramos de que nuestros sistemas actuales estén bien configurados y sean seguros. A la derecha, en la tabla, vemos el desarrollo seguro. Fijémonos en las fases, como análisis estático y análisis dinámico. La idea es simple pero potentísima. La seguridad no es un parche que se pone al final, es un ingrediente que se añade desde el minuto 1 del desarrollo. Entonces, al final del día, de esto se trata. Da igual si estamos configurando un servidor o escribiendo una línea de código. El objetivo de estos procesos es siempre el mismo: minimizar las puertas de entrada para un atacante y encontrar nuestras propias debilidades antes de que las encuentre alguien más. Claro que ningún sistema es estático, todo cambia. Así que ahora veamos cómo esta visión de procesos nos ayuda a manejar dos cosas que son inevitables: el cambio constante y la posibilidad siempre presente de que ocurra un incidente de seguridad. A primera vista, este diagrama de flujo puede parecer abrumador, es verdad. Pero lo que muestra es la disciplina que se necesita para gestionar el cambio correctamente. Un cambio sin control, como que un administrador actualice el software de un servidor sin hacer pruebas, es una de las principales causas de vulnerabilidades. Este proceso asegura que cada modificación, por muy pequeña que parezca, se evalúe y se controle. Pero bueno, podemos simplificar ese flujo tan complejo en estas actividades centrales. La idea es simple pero poderosa. Antes de cambiar cualquier cosa, hay que entender el impacto, conseguir aprobación, probarlo y documentarlo. Esto es lo que evita que una pequeña modificación se transforme de repente en una gran brecha de seguridad. Y claro, cuando algo sale mal, no es momento de ponerse a improvisar. Un buen plan de respuesta a incidentes es como el plan de emergencias de un hospital. Se apoya en 3 pilares: roles claros para que cada quien sepa qué hacer, procedimientos definidos que son como el protocolo médico, y un sistema de reporte para que la comunicación sea rápida, fluida y precisa. Miren, esta tabla de la norma ISO 27002 es brillante, porque revela una madurez increíble en este enfoque de procesos. Fijémonos en la última fila, el control 5.27, aprendizaje. Miren el tipo, no es correctivo, es preventivo. Esto es clave. Nos dice que la gestión de incidentes no termina cuando se apaga el fuego. Termina cuando aprendemos cómo evitar que ese fuego vuelva a empezar, cerrando así el círculo de la mejora continua. Y para terminar, es súper importante entender que ninguno de estos procesos sale de la nada, no se inventan. Están guiados por estándares internacionales y por leyes locales que nos dan una base sólida y sobre todo probada. Estos marcos y leyes son, básicamente, como tener a los mejores expertos del mundo y a un equipo de abogados en la misma sala. Marcos como NIST e ISO nos dan el cómo, las recetas detalladas para construir los procesos. Y mientras tanto, las leyes locales nos dicen qué estamos obligados a hacer. Por ejemplo, cuándo y a quién tenemos que notificar si sufrimos un incidente. Así que el punto de fondo es este. Las organizaciones no tienen por qué inventar la rueda. De hecho, no deben hacerlo. Pueden y deben construir sus programas sobre estos estándares globales que ya están probados.
Son los cimientos para crear un sistema que no solo sea efectivo, sino también defendible ante una auditoría. Y cerramos nuestro análisis con esta pregunta, que es la pregunta fundamental. ¿La ciberseguridad de una organización es simplemente una colección de productos que se fueron comprando? ¿O es un verdadero sistema integrado de procesos? Porque la respuesta a esta pregunta, créanme, define la diferencia entre una seguridad frágil y una que es verdaderamente resiliente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a tener una sesión para desmitificar ese mundo, a veces tan complejo, de los roles profesionales en ciberseguridad. Si están formándose, si ya son profesionales del área o si toman decisiones en su organización, esta guía les va a servir para poner un poco de orden y estructura en un campo que no para de cambiar. Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver cómo está el mercado, para entender el tamaño del reto. Luego nos metemos de lleno a definir los perfiles clave y qué competencias necesitan. También vamos a hablar de los marcos de trabajo, de las reglas del juego. Trazaremos posibles caminos de carrera. Y para cerrar, veremos lo más importante, cómo alinear todo esto con la estrategia del negocio. Un recorrido completo, se los aseguro. Bien, empecemos por el principio, el mercado. Hoy, la ciberseguridad no es solo un problema de tecnología, es sobre todo un desafío de talento. Con la transformación digital, la superficie de ataque de todas las empresas creció muchísimo, y esto ha creado una demanda de profesionales que, sencillamente, el mercado no puede cubrir. Entender esto es fundamental para todo lo que sigue. Y esto no es una percepción, son datos duros. Lo interesante de estos números es la magnitud del problema. Si sumamos el 15% que dice estar significativamente subdotado y el 47% que está algo subdotado, ¡wow! Estamos hablando de que más de 6 de cada 10 empresas admiten que no tienen el personal necesario. Así de claro. Esto nos pone en un escenario de vulnerabilidad bastante serio. Y aquí nos topamos con algo muy curioso, una paradoja. A pesar de que faltan profesionales por todos lados y es difícil llenar las vacantes, la gente que ya trabaja en ciberseguridad reporta que está muy satisfecha con su trabajo. Esto hace que esta carrera no solo sea necesaria y con mucha demanda, sino que también sea muy gratificante para quienes deciden entrar en ella. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo abordamos esta falta de talento de forma estratégica? Bueno, la respuesta no es buscar un genio que lo sepa todo, para nada. La clave está en entender la estructura, el ecosistema completo de roles y ver cómo las distintas especializaciones se complementan para construir una defensa sólida. Por suerte, no tenemos que inventar nada. Podemos apoyarnos en un estándar muy reconocido a nivel internacional. Se trata del SSF, el Marco Europeo de Competencias en Ciberseguridad. Lo desarrolló ENISA, que es la agencia de la Unión Europea para esto, y es básicamente el mapa que nos va a guiar para entender los perfiles profesionales. Y este mapa nos presenta a los 12 protagonistas. Tenemos desde el rol más estratégico, el CISO, que es quien define la visión de seguridad, hasta el más técnico, como el pentester, que es quien pone a prueba las defensas. Y en medio, un montón de roles súper interesantes: arquitecto de ciberseguridad, auditor, investigador forense, cada uno con una misión muy específica. Ahora, para que no nos abrumemos con 12 perfiles, podemos agruparlos en dos grandes niveles. Por un lado, están los tácticos y técnicos. Piensen en ellos como los que están en las trincheras, con las manos en la masa. Y por otro lado, están los estratégicos y de gobierno, que son los que diseñan los planos, gestionan el riesgo y se aseguran de que todo esto tenga sentido para el negocio. Muy bien, ahora que conocemos los roles, vamos a meternos en el ADN de estos profesionales. ¿Qué se necesita para ser bueno en esto? Y no se trata solo de saber de tecnología. La clave es una combinación muy precisa de dos cosas: las llamadas hard skills, que son las habilidades técnicas, y las soft skills, que son las habilidades interpersonales. El que domina ambas juega en otra liga. Empecemos por las hard skills. Estas son la base, lo técnico, lo que se puede medir. Hablamos de la capacidad de hacer cosas concretas, como configurar la seguridad en la nube, analizar un malware o hacer un análisis forense después de un ataque. Es el qué sabes hacer de forma verificable. Y esta tabla lo deja clarísimo. No basta con decir sé de seguridad. Si te dedicas a la respuesta a incidentes, necesitas dominar el análisis forense. Si eres pentester, tienes que manejar herramientas como Burp Suite como si nada. Y si lo tuyo es la nube, pues tienes que saber de arquitecturas seguras. Cada especialidad es un mundo con sus propias herramientas. Pero, y esto es fundamental, el conocimiento técnico no lo es todo. Aquí es donde entran las soft skills, las habilidades blandas. La capacidad de explicarle un riesgo técnico a la junta directiva en términos de dinero.
de liderar un equipo en medio de una crisis, de negociar un presupuesto. Estas son las habilidades que convierten a un buen técnico en un verdadero líder. Ahora bien, estos profesionales no trabajan en el vacío. Su labor se enmarca en estándares y regulaciones globales. Estos marcos son, básicamente, las reglas del juego que dictan las mejores prácticas para gestionar la seguridad en cualquier organización seria. Aquí tenemos a los más importantes. Seguramente han escuchado de la ISO 27001 o del marco de trabajo de NIST. También están los CIS Controls, que son más técnicos, o COVID para la gobernanza. Estos no son solo documentos, son la base sobre la que se construyen y se auditan todos los programas de seguridad. Y todos estos marcos apuntan a un concepto central, el SGSI, o Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Es clave entender que un SGSI no es un software que se instala. Es una metodología, una forma de trabajar que une tres pilares: personas, procesos y tecnología. Y cada uno de los perfiles que vimos tiene un papel que jugar en este sistema. Vayamos ahora a lo práctico. Con todo este contexto, ¿cómo se ve una carrera en ciberseguridad? ¿Cómo se traduce todo este conocimiento en un crecimiento profesional real en el mercado de hoy? Usemos un ejemplo muy claro: la seguridad en la nube, que tiene una demanda altísima. Un profesional junior podría empezar entendiendo los controles básicos. A un nivel intermedio ya estaría haciendo pruebas de penetración en la nube. Y en un nivel senior ya estaría diseñando arquitecturas complejas y gestionando toda la estrategia. Es un camino claro del operativo a lo estratégico. Y claro, esta progresión se ve reflejada en la compensación. Miren estos datos de Latinoamérica. El tamaño de la empresa influye mucho, pero ojo a este detalle curioso. A veces las empresas medianas pagan salarios de gerencia muy competitivos, incluso más que las grandes. ¿Por qué? Probablemente porque necesitan con urgencia ese talento para poder crecer de forma segura. El sector industrial donde uno trabaje también es un factor clave. No es casualidad que las industrias más reguladas, como la financiera o la industrial, paguen mejor los roles de gestión y riesgo. Para ellas, la ciberseguridad no es un gasto opcional de tecnología, es una obligación del negocio para poder operar. Y esto nos lleva a nuestra reflexión final. Juntando todas las piezas, la falta de talento, la diversidad de roles, las competencias y la realidad del mercado, la pregunta del millón es: ¿cómo deberían las organizaciones armar sus equipos de seguridad para que sean realmente eficaces? Y aquí tenemos el gran dilema de la contratación, ilustrado con mucho humor, pero con una verdad muy profunda. Las empresas publican ofertas de trabajo buscando a un Iron Man, un superhéroe que sepa de todo, de hacking, de leyes, de nube, de estrategia, todo en una persona. Pero la realidad del mercado y del presupuesto se parece más al Chapulín Colorado, una figura con muy buenas intenciones, pero con recursos más limitados. Entonces, el punto crucial, el mensaje central, es este. El objetivo no debe ser buscar a ese superhéroe que no existe. La estrategia ganadora es construir un equipo bien estructurado, donde las habilidades de uno complementen las del otro y todos trabajen juntos bajo una visión estratégica clara. Y con esto cerramos con una pregunta para la reflexión, especialmente para quienes toman las decisiones. Pregúntense, ¿su organización está realmente invirtiendo en construir un equipo con roles definidos y complementarios o sigue atrapada en la búsqueda de un superhéroe que muy probablemente no va a encontrar? La respuesta a esa pregunta definirá su verdadera capacidad para enfrentar los desafíos del futuro. Bien, comencemos este análisis de la Ley Marco de Ciberseguridad, la Ley 21.663. Pero más que una simple lectura de sus artículos, la idea aquí es abordarla desde una mirada estratégica. Vamos a ver cómo esta ley en realidad no es un fin en sí misma, es más bien un punto de partida, uno que fuerza a las organizaciones a pasar de un simple cumplimiento reactivo a una verdadera estrategia proactiva de resiliencia digital. Para eso, vamos a desglosar su nueva institucionalidad, las obligaciones que impone y, lo más importante, el marco metodológico para llevarla a la práctica. La pregunta que vemos aquí es la pregunta fundamental. Con la publicación de esta ley, el panorama de la ciberseguridad en Chile cambió para siempre. Ya no estamos en el terreno de las buenas prácticas voluntarias. Ahora entramos de lleno al de las obligaciones legales, con sanciones y todo. Así que la preparación ya no es una opción, se convierte en un imperativo del negocio. Para poder implementar correctamente esta ley, lo primero es entender de dónde viene, cuál es su contexto, o sea, ¿por qué justo ahora?
Si analizamos cómo ha evolucionado la regulación últimamente, vamos a encontrar las claves para que la adaptación sea realmente estratégica y no solo un parche táctico. Miremos con atención esta línea de tiempo. Es bastante evidente que la Ley 21.663 no es un hecho aislado, ¿verdad? Es la pieza que corona un proceso legislativo que ha ido tomando cada vez más fuerza. Si vemos la secuencia, primero delitos informáticos, luego económicos y ahora ciberseguridad, se notó una intención muy clara del Estado: construir un ecosistema digital que sea regulado y seguro. Y ojo con las fechas, la entrada en vigencia en 2025 y el periodo de implementación nos dicen que estamos justo en la ventana de tiempo crítica para prepararse. Perfecto. Nuestra ruta para esta sesión va a seguir un orden muy lógico. Vamos a partir del contexto legal general para después ir bajando a los actores específicos y sus obligaciones. Le vamos a dedicar una parte importante al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el SGSI, que es, como veremos, el corazón de esta ley. Después, analizaremos cómo se implementa en la práctica y cerraremos con el elemento que une todo: la gobernanza y el liderazgo directivo. Avancemos entonces al segundo punto: los actores y sus obligaciones. Aquí es fundamental entender quiénes son los que están bajo la lupa de esta ley y qué es exactamente lo que se les pide. Así, cada organización puede saber dónde está parada frente a este nuevo marco. En el centro de toda esta nueva arquitectura está la ANSI, la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Es crucial entender su rol. Es la nueva autoridad técnica y regulatoria del Estado. No solo va a dictar normas y a fiscalizar, sino que también va a tener la capacidad de sancionar. Su creación es sin duda el cambio estructural más importante que trae esta legislación. Y el abanico de sus funciones es notable. La ANSI no es un simple fiscalizador. Sus tareas van desde dictar normas técnicas y calificar quiénes son las entidades obligadas, hasta coordinar la respuesta a incidentes a nivel país a través del CSIADT nacional. Y además, tiene el mandato explícito de promover una cultura de ciberseguridad. Es, en resumen, una entidad con muchísimas funciones y una responsabilidad sistémica. Este organigrama nos ayuda a visualizar cómo la ANSI se organiza para cumplir su misión. Fíjense en la lógica. Bajo una dirección nacional, tenemos un brazo técnico operativo, que es el CIRT nacional, un brazo regulatorio y sancionatorio, la división jurídica, y un brazo de difusión y cultura, que es la división de vinculación con el medio. Esta estructura tripartita está pensada para cubrir todo el espectro de sus responsabilidades. Pasemos ahora a los regulados, las entidades obligadas. Es muy importante recalcar que la ley no aplica para todo el mundo. Usa un enfoque basado en riesgo y se concentra en aquellas organizaciones cuyo funcionamiento es crítico. Es decir, si se paralizan, el impacto en la seguridad, la economía o el orden público sería significativo. Y será la propia ANSI la que, a través de un proceso formal, va a determinar qué entidades caen en esta categoría. Este esquema es perfecto para visualizar la clasificación. La ley crea 2 niveles de criticidad. El grupo más grande son los prestadores de servicios esenciales, o PSE, que son básicamente los que pertenecen a sectores estratégicos. Ahora, dentro de ese universo, la ANSI va a identificar a un subgrupo todavía más crítico: los operadores de importancia vital, u OIV. Estas son las organizaciones cuya caída tendría un impacto sistémico severo. La distinción es clave. Todo OIV es un PSE, pero no al revés. Y esto probablemente se traducirá en distintos niveles de exigencia regulatoria. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones concretas para estas entidades? La ley establece varias, pero quiero que nos fijemos en la primera: implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Y esto no es un requisito más, es el requisito angular. ¿Por qué? Porque un SGSI es el marco que permite cumplir con todo lo demás: reportar incidentes, tener planes de continuidad, capacitar, de una forma sistemática, que se pueda medir y auditar, en vez de hacerlo de manera aislada y reactiva. Y dada su importancia, vamos a dedicar la siguiente sección completa al SGSI. Es fundamental que no se vea como un mero trámite para cumplir, sino como el marco metodológico que le va a permitir a la organización gestionar su ciberseguridad de forma ordenada, basada en riesgos y, sobre todo, sostenible en el tiempo. Definamos entonces qué es un SGSI.
Y el primer error que hay que evitar es pensar que es un proyecto de tecnología. Un SGCI es un sistema de gestión, y esto implica varias cosas. Primero, es sistemático, o sea, sigue un ciclo de vida definido. No es un esfuerzo de una sola vez. Segundo, está basado en riesgos, lo que significa que las decisiones de seguridad se toman pensando en el impacto que podrían tener en el negocio. Y tercero, es integral, porque sí o sí tiene que abordar la interacción entre personas, procesos y tecnología. Y aquí llegamos a una conexión que es fundamental. La Ley 21.663 establece el qué, la obligación legal de tener un SGSI. Sin embargo, la ley no se mete en el cómo, no te dice qué metodología usar. Y es aquí donde la norma internacional ISO/IEC 27001 juega un rol clave. Aunque la ley no obliga a certificarse en esta norma, la ISO 27001 es el estándar mundialmente reconocido que nos da el método, paso a paso, para diseñar, implementar, operar y mejorar un SGSI. En la práctica, es el puente que une la obligación legal con la buena práctica internacional. Bueno, habiendo establecido el qué legal y el cómo metodológico, hablemos del proceso de implementación. Y el concepto central aquí es que un SGSI no es un proyecto tipo Big Bang con un principio y un fin, no. Es un ciclo de vida, un proceso de mejora continua que tiene que integrarse en la gestión y en la cultura de la organización para que realmente funcione. La norma ISO 27001 estructura la implementación en estas etapas, que son muy lógicas. Se parte por el contexto y el liderazgo. Luego viene la planificación, que tiene en su núcleo la evaluación de riesgos. Con el plan ya definido, se asigna el soporte y se pasa a la operación de los controles. Finalmente, y esto es clave, se evalúa el desempeño del sistema para poder alimentar un ciclo de mejora continua. Para quienes conocen los ciclos de gestión, esto les sonará al clásico modelo PDCA: planificar, hacer, verificar y actuar. De todas esas etapas que vimos, vamos a hacer un doble clic en la segunda, liderazgo. Y lo hacemos porque la experiencia demuestra de manera categórica que este es el principal factor de éxito. Sin un patrocinio claro, sin un compromiso real de la alta dirección y sin un modelo de gobernanza definido, cualquier intento de SGSI se queda en un ejercicio burocrático destinado a fracasar. Esta frase resume una verdad fundamental. Si en una organización la ciberseguridad se ve como un problema de la gente de TI, esa organización ya perdió la mitad de la batalla. Esto debe ser elevado y tratado como lo que es, un riesgo estratégico para el negocio que debe ser gobernado desde el nivel más alto, igual que se gobierna el riesgo financiero, el legal o el reputacional. Para que esta gobernanza se materialice, es vital entender la diferencia entre responsabilidad y rendición de cuentas, o para usar la terminología de gestión, entre responsibility y accountability. La responsabilidad de ejecutar una tarea, por ejemplo, configurar un control, se puede y se debe delegar en los equipos técnicos, pero la accountability, o sea, la obligación final de responder por los resultados de la ciberseguridad ante la ley, el mercado y los accionistas, esa recae en el directorio y la gerencia general. Y este es un principio clave de la gobernanza. La accountability no se puede delegar. El SGSI, por lo tanto, funciona como el sistema que articula e integra todos estos componentes. La gobernanza marca el rumbo estratégico. La gestión de riesgos nos dice dónde poner el foco y los recursos. Los controles son las medidas que implementamos para mitigar esos riesgos. Y los planes de continuidad y gestión de incidentes nos dan la capacidad de ser resilientes cuando, inevitablemente, un control falle. Para ir concluyendo, debe quedar claro que esta ley representa un cambio fundamental. En términos legales, eleva el estándar de lo que se considera diligencia debida. Esto significa que lo que antes podía ser una práctica de seguridad razonable, ahora podría ser insuficiente ante la ley. Se ha fijado un nuevo piso, una línea base de cumplimiento obligatorio para las entidades críticas del país. Y cerramos con esta reflexión final. Cumplir con la Ley 21.663 es el punto de partida, no la meta. La verdadera madurez y al final la ventaja competitiva no está en cumplir por cumplir, sino en usar esta obligación regulatoria como un motor para construir una capacidad de resiliencia digital que sea robusta y adaptable. La pregunta estratégica que hay que hacerse no es solo cómo cumplimos, sino cómo usamos este nuevo marco para ser una organización más segura y resiliente. Hola a todos.
En un mundo donde la confianza digital es prácticamente la moneda de cambio, proteger los datos personales ya no es una opción, es la base de cualquier organización seria. Hoy nos vamos a meter de lleno con la norma que está redefiniendo las reglas del juego, la ISO 27701. Y aquí está la pregunta del millón. Hoy en día ya no alcanza con que una empresa nos diga, tranquilos, sus datos están seguros, queremos pruebas, queremos evidencia. Entonces, ¿cómo se construye y, más importante, cómo se demuestra esa confianza? Bueno, la respuesta tiene nombre y apellido. ISO 27701. Este es el nuevo estándar global, diseñado específicamente para gestionar la privacidad. Pensemos que es como el manual de instrucciones definitivo para hacer las cosas bien y, sobre todo, poder demostrarlo. A ver, vamos a desmenuzarlo un poco. Primero, y esto es clave, es un sistema certificable. O sea que una organización puede ser auditada y recibir un sello oficial que diga, sí, esta gente cumple. Además, se alinea con marcos gigantes como el RGPD europeo, lo que facilita muchísimo las cosas a nivel internacional. También integra principios éticos de otra norma, la ISO 29100. Define quién hace qué y, lo más importante, exige pruebas de todo. En resumen, es el puente perfecto que conecta lo que dice la ley con lo que se hace en el día a día. Y si tuviéramos que resumirlo en una sola idea, sería esta. La norma agarra esos grandes principios sobre lo que está bien y lo que está mal en privacidad y los transforma en un plan de acción concreto, medible y sobre todo demostrable. Ahora, lo más interesante es que este estándar no salió de la nada, ¿eh? Es la pieza que faltaba en el rompecabezas, la que conecta los marcos éticos que ya conocíamos con las exigencias de las leyes de protección de datos de hoy. Esta tabla lo muestra clarísimo. Como decíamos, la norma se apoya en los principios éticos de la ISO 29100. Fíjense cómo el principio de responsabilidad se engancha directamente con la obligación de demostrar que se cumple con la ley chilena. O miren el de participación, que es la base de los famosos derechos ARCO+, o sea, el derecho de las personas a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al uso de sus datos. Esto prueba que la norma no es algo abstracto, es un mapa para cumplir la ley de forma ordenada. Y este concepto responsabilidad o accountability en inglés es la piedra angular de todo. Ojo, no se trata solo de ser responsables, sino de poder demostrarlo. Implica tener los papeles, los registros, las evaluaciones, todo lo que pruebe que se están haciendo las cosas bien, no solo diciéndolo. Bueno, ¿y todo esto cómo se organiza en la práctica? A través de algo llamado Sistema de Gestión de Información de Privacidad, o SGIP, o PIMS, por sus siglas en inglés, que suenan más internacionales. La forma más simple de verlo es así. Si una organización ya usa la famosa norma ISO 27001 para su seguridad, el SGIP es como una expansión, un upgrade especializado. Es esa capa extra que se enfoca única y exclusivamente en proteger la privacidad. Y esta es una ventaja enorme, porque no hay que empezar de cero. Se parte de una base de seguridad que ya existe, que ya funciona, y simplemente se le agregan los requisitos y controles de privacidad. El resultado, un sistema súper robusto e integrado, que combina lo mejor de los dos mundos, seguridad y privacidad. Una de las claves de esta norma es que elimina las dudas y las zonas grises. Define con una claridad total los roles y las responsabilidades de cada uno de los que tocan los datos. Aquí están los dos protagonistas. A la izquierda, el responsable. Pensemos que es el director de la orquesta, el que decide por qué y cómo se va a usar la información. A la derecha, el encargado. Él es el músico que sigue la partitura, el que procesa los datos siguiendo al pie de la letra las instrucciones del responsable. Esta división es fundamental para que no haya fugas de responsabilidad. Perfecto, ya tenemos la teoría bastante clara. Ahora vamos a lo bueno, a ver cómo funcionan estos controles en la vida real. Miren estos dos ejemplos de consentimiento. A la izquierda tenemos el formulario bien hecho. Es libre, es informado, es específico. Dice exactamente para qué se usarán los datos y cómo se puede revocar el permiso. Ahora, miren a la derecha. Este es el manual de lo que no se debe hacer. Es vago, usa frases como para cualquier fin institucional. No es informado, no es específico, no es revocable. Esa es la diferencia entre respetar la privacidad y crear un riesgo gigante. Es que es así de simple. Sin un consentimiento claro, transparente y bien gestionado, toda la estructura de confianza se viene abajo. Ahora pasemos a la gestión de terceros. A la izquierda, el proceso como debe ser. Hay un contrato claro, se exigen las mismas medidas de seguridad, se hacen auditorías. Hay control. A la derecha, vemos el desastre. No hay contrato, no hay controles y peor aún, el proveedor usa los datos para sus propios fines. Esto no es solo una mala práctica, es dejar la puerta abierta a filtraciones y problemas legales muy serios.
Y aquí tenemos otros controles que son importantísimos. Primero, la evaluación de impacto en la privacidad o EIPD. Esto es básicamente anticiparse a los problemas y mitigarlos antes de lanzar un nuevo proyecto. Luego, la minimización de datos, que nos obliga a preguntarnos, ¿de verdad necesitamos toda esta información? Y por supuesto, garantizar los derechos de las personas a acceder, corregir y eliminar sus datos, que es la base del respeto. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Lo que no se evidencia no se cumple. En el mundo de la ISO 27701, las buenas intenciones no valen nada. Lo único que cuenta es lo que se puede demostrar con pruebas concretas. Así que, para cerrar, nos queda esta reflexión. En una era donde se dice que los datos son el nuevo petróleo, quizás la verdadera moneda de cambio no son los datos en sí, sino la confianza verificable de que se sabe cómo protegerlos. Un buen punto para pensar, ¿no? Imaginemos por un momento los datos de una organización como si fueran una ciudad. Sin un plan, sin reglas, sería el caos total, ¿verdad? Pero con un buen gobierno se puede construir una metrópolis que sea próspera y eficiente. Bueno, justamente de eso se trata el gobierno de datos. Hoy vamos a desentrañar este concepto y a descubrir por qué es la clave para construir esa ciudad de datos que todos quieren. Este es nuestro recorrido. Vamos a arrancar con el problema del diluvio de datos, luego definiremos qué es exactamente el gobierno de datos, entenderemos su valor estratégico, exploraremos algunos modelos para construirlo y finalmente veremos cómo se mide el éxito en este camino. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? El gran desafío que hoy tienen todas, pero todas las organizaciones. Estamos literalmente bajo una inundación de datos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Cada dato que se genera puede ser una oportunidad increíble, o por el contrario, un riesgo latente. Aquí no hay grises. O es una cosa o es la otra. A ver, el punto es este. Las organizaciones de hoy se enfrentan a un verdadero diluvio de datos. Con cosas como el Internet de las cosas, el volumen es abrumador. Pero ojo, que aquí está la trampa. Tener muchísimos datos no es lo mismo que tener información útil. Sin una buena estructura es puro ruido. La clave y el verdadero propósito del gobierno de datos es transformar ese caos en claridad. Muy bien, entonces, sentemos las bases. Para empezar a construir nuestra ciudad, primero hay que entender de qué están hechos los ladrillos, ¿cierto? Vamos a ponerle nombre a las cosas. Y lo más básico de todo es el dato. Es la unidad mínima, esa representación de algo, ya sea un número, una palabra, un archivo, es literalmente el ladrillo con el que vamos a construir absolutamente todo. Y aquí viene el concepto central. Ojo, el gobierno de datos no son los datos en sí, es el sistema de reglas, las políticas que una organización define para protegerlos, para gestionarlos y para decidir quién puede acceder a ellos. Es, digamos, el plan maestro de nuestra ciudad. Y todo sistema de gobierno se apoya en estos pilares. Son como las columnas que sostienen el edificio. Tenemos los procesos, que son los engranajes que hacen que todo funcione. Luego las políticas, que son las reglas del juego. También, y esto es clave, los roles definidos, gente como los Data Stewards, que son los guardianes de los datos. Y por supuesto, las métricas para saber si vamos bien y las normas de cumplimiento para operar de forma segura y legal. Ok, hasta ahora parece algo muy técnico, ¿verdad? Pero la realidad es que esto es mucho más que eso. El gobierno de datos es una pieza clave para la estrategia de todo el negocio. Y esta idea del puente es perfecta para explicarlo. A ver, por un lado tienes al negocio, que quiere usar los datos para crecer. Por otro está TI, o sea, tecnología, que maneja toda la infraestructura. Y por allá, ciberseguridad, que busca proteger todo. Bueno, el gobierno de datos es ese puente que los une. Si no existe, cada uno anda por su lado y el valor real de los datos, ¡puf!, se pierde. Y en la práctica, ¿para qué sirve todo esto? ¿Qué se gana? Bueno, primero que nada, datos de mejor calidad, que sean confiables. Después, se acaban esos hilos, esas islas donde la información queda atrapada. Obviamente también garantiza que todo sea seguro y cumpla con las reglas. Pero lo más importante, lo que cambia el juego, es que permite tomar decisiones basadas en evidencia, en hechos, y no tanto en el "a mí me parece que". Ok, perfecto. Ya sabemos el qué y el por qué. Ahora viene la gran pregunta. ¿Y esto cómo se hace? La buena noticia es que no hay que inventar la rueda. Ya existen, digamos, planos o modelos probados para construir todo esto. Uno de los más famosos es el de DMA, el DMBOK. Imaginen que es como la gran enciclopedia del manejo de datos.
Esta rueda nos da una visión de 360 grados, completísima. Toca todos los temas importantes. Arquitectura de datos, seguridad, calidad, metadatos, de todo. Es un mapa súper detallado, ideal para quienes no quieren dejar nada al azar. Ahora, si DAMA es la enciclopedia, el modelo MAMD sería como el manual de instrucciones, el paso a paso. Su fuerte es la organización por procesos y la mejora continua. Lo divide todo en 3 grandes áreas, como se puede ver por los colores: gestión de datos, calidad de datos y gobierno de datos. Es una ruta súper clara, muy lógica, para ir avanzando de a poco. Y por último está DCEN, que es, si se quiere, el más pragmático de todos. Su obsesión es conectar todo esto con el valor para el negocio. Está muy enfocado en la ejecución. Ayuda a responder preguntas como, ok, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Y qué es lo próximo que podemos hacer para que se note la diferencia? Por eso se fija mucho en la estrategia, en la financiación, en el control, para que el esfuerzo se vea reflejado en resultados concretos. Muy bien, ya tenemos los planos. Ahora, ¿cómo medimos si la construcción va bien? ¿Cómo sabemos si nuestra ciudad de datos está prosperando? Veamos cómo se ve ese camino desde el caos total hasta la optimización. Bueno, este progreso se mide en niveles de madurez. Se arranca desde abajo de todo, en el nivel 1, no iniciado, que es, bueno, el caos. De ahí se va subiendo, pasando por etapas donde se empiezan a definir las reglas, a poner orden. La meta, claro, es llegar a los niveles más altos, logrado y mejorado, donde el gobierno de datos ya no es un proyecto más, sino que es parte del ADN de la organización. Y esta combinación de imágenes lo explica todo de una forma genial. Por un lado tenemos la famosa curva S de la madurez, que nos dice que el avance no es una línea recta, sino un proceso por etapas. Y al lado vemos un ejemplo real. Las barras azules son dónde estamos hoy. Las naranjas son dónde está el resto de la industria, la referencia. El objetivo estratégico queda clarísimo, ¿no? Acortar esa distancia entre el azul y el naranja y seguir subiendo por la curva. Entonces, para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. ¿En qué punto de este viaje se encuentra cada organización? ¿Apenas se están poniendo los cimientos o ya están levantando verdaderos rascacielos de datos? La respuesta sin duda definirá su futuro. Cuando uno piensa en riesgo cibernético, lo primero que suele venir a la mente son hackers, firewalls, la parte más técnica. Pero, ¿y si les dijera que la verdadera gestión de este riesgo no es un problema de tecnología, sino un pilar estratégico del negocio? En esta sesión vamos a desglosar justamente eso. ¿Por qué proteger una empresa es, en realidad, una forma de habilitar su crecimiento y asegurar su futuro? Y todo se reduce a esta idea fundamental. La ciberseguridad moderna ya no se trata solo de construir murallas. El verdadero objetivo es crear una cultura que le permita al negocio moverse, innovar y operar con confianza. Se trata de gestionar los riesgos de una forma inteligente para poder precisamente alcanzar los objetivos, no de frenar todo por miedo a que algo pase. Para entender esto a fondo, vamos a seguir un camino lógico en 5 pasos. Primero, vamos a ver el por qué. ¿Por qué el riesgo es estratégico? Luego, veremos las herramientas, los marcos que nos guían. Después, el proceso, el ciclo de gestión. A continuación, las decisiones. ¿Qué hacemos con los riesgos que encontramos? Y finalmente, el resultado. ¿Cómo todo esto termina generando valor real para el negocio? Empecemos entonces con el cambio de paradigma. Tradicionalmente, la seguridad se veía como un costo, casi como un mal necesario. La visión moderna, la visión estratégica, es exactamente la opuesta. Una buena gestión de riesgos no es un gasto, es una inversión directa en la capacidad de la empresa para crear valor sostenible. Y esto no es solo una idea bonita, veamos cómo funciona. Como podemos ver en esta espiral, que representa el ADN corporativo, la gestión de riesgos no es un departamento aislado o un apéndice. Nace de la misión misma de la empresa, se teje dentro de la estrategia, guía el desempeño y finalmente culmina en la creación de valor. Es un hilo conductor que atraviesa toda la organización. Y aquí llegamos a la gran pregunta, a la tensión que existe en muchas organizaciones. ¿Son el negocio y la ciberseguridad aliados o más bien adversarios? Por un lado, el negocio busca agilidad, innovación, velocidad. Y por el otro, seguridad a menudo pide control, procesos, cautela. ¿Están condenados a chocar? La respuesta es un rotundo no. No solo es posible alinearlos, es que es indispensable. Miremos esta tabla. Cada meta empresarial tiene un reflejo directo, un principio de ciberseguridad que la habilita. Queremos asegurar la continuidad del servicio, para eso necesitamos disponibilidad y resiliencia. Necesitamos cumplir con leyes y regulaciones,
La respuesta es gobernanza. ¿Queremos innovar y lanzar nuevos productos digitales? Eso se llama gestión segura de la transformación digital. No son opuestos, son dos caras de la misma moneda. Muy bien, ahora, para que esta alineación estratégica no se quede solo en palabras, necesitamos una estructura sólida. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la gobernanza y los marcos de referencia que nos van a dar los cimientos para construir nuestro programa de gestión. Para estructurar la gestión de riesgos hay dos grandes enfoques a nivel global. Por un lado tenemos COSO ERM. Este marco nació a raíz de escándalos financieros, por lo que su enfoque viene desde el gobierno corporativo, desde la alta dirección. Es perfecto para integrar el riesgo en la estrategia general. Por otro lado, tenemos la ISO 31000. Esta es más universal, es como un manual de instrucciones para gestionar cualquier tipo de riesgo a nivel de procesos. Es más directa. La elección depende de si queremos empezar con una visión de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero claro, el ecosistema es mucho más amplio. Para necesidades más específicas, tenemos herramientas especializadas. Por ejemplo, la ISO 27005 es, por así decirlo, el Zoom de la ISO 31000, pero enfocado exclusivamente en seguridad de la información. El NIST CSF es el estándar de facto para proteger infraestructuras críticas, como bancos o redes eléctricas, especialmente en Estados Unidos. Y Magerit es la metodología de referencia para el sector público en España. Cada uno tiene su lugar y su propósito. Habiendo visto los marcos, pasemos ahora de la estructura al motor, al proceso operativo. Es fundamental entender la gestión de riesgos como un ciclo continuo, un proceso vivo de apreciación y mejora, no como un proyecto que tiene un principio y un fin. Y este es el motor en acción. Es un ciclo que nunca para. Primero, establecemos el contexto, las reglas del juego. Luego, hacemos la apreciación del riesgo. Lo identificamos, lo analizamos y lo valoramos. Con base en eso, lo tratamos, actuamos. Y fíjense en lo más importante. Todo el ciclo está rodeado de comunicación y monitoreo. No es algo que se hace una vez y se guarda en un cajón. Es un proceso de mejora continua. Para poder avanzar en este proceso, necesitamos hablar un lenguaje común y preciso. Tomemos un concepto clave, vulnerabilidad. La norma ISO la define como una debilidad de un activo o de un control que puede ser explotada por una o más amenazas. Es una definición muy exacta. Pensemos, por ejemplo, en un software que no ha sido actualizado. Esa es la debilidad, la vulnerabilidad. Una amenaza, como un virus, podría explotarla. El punto de partida de todo el proceso es siempre el mismo. ¿Qué tenemos que proteger? Y los activos no son solo servidores o computadoras, son la información, el software, los procesos, incluso las personas. Una vez que los identificamos, evaluamos su criticidad usando la famosa tríada SID. ¿Necesita ser confidencial como un secreto comercial? ¿Debe mantener su integridad como un registro financiero o tiene que estar siempre disponible como la página de comercio electrónico? Esto es lo que nos ayuda a priorizar. Una vez que hemos identificado nuestros activos y hemos evaluado los riesgos asociados, llegamos al momento de la verdad. Aquí es donde la gestión se convierte en estrategia, la fase de análisis y tratamiento, la toma de decisiones. Para facilitar estas decisiones, herramientas visuales como un mapa de calor son increíblemente poderosas. Aquí lo que hacemos es cruzar el impacto potencial de un riesgo con su probabilidad de que ocurra. Esto nos permite ver de un vistazo cuáles son los riesgos críticos, los que caen en la zona roja, y cuáles son más tolerables en la zona verde. Así, la dirección puede enfocar los recursos y la atención donde de verdad importa. Frente a un riesgo que ya hemos identificado y valorado, la dirección tiene 4 opciones estratégicas. La primera es evitar el riesgo, es decir, discontinuar la actividad que lo genera. La segunda, la más común, es mitigarlo, aplicando controles para reducir su probabilidad o su impacto. La tercera es compartirlo, o sea, transferirlo a un tercero, como una póliza de seguros. Y la cuarta es aceptarlo de forma informada, siempre y cuando ese riesgo esté dentro de los niveles de apetito que la organización ha definido. Y con esto cerramos el círculo, lo que nos lleva a nuestra conclusión. Volvemos a la idea inicial de que una gestión de riesgos madura y bien ejecutada no es solo una defensa, es una auténtica fuente de valor y una ventaja competitiva sostenible. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta un poco incómoda, pero necesaria. En nuestra organización, ¿buscamos el cumplimiento real o practicamos el cumplimiento? La diferencia es abismal. Una cosa es marcar casillas en una lista para pasar una auditoría y otra muy distinta es tener una cultura real y arraigada de gestión de riesgos.
Lo primero es un teatro de seguridad, lo segundo es lo que construye organizaciones verdaderamente resilientes. Así que, para terminar, quedémonos con esta idea central. Una gestión estratégica del riesgo cibernético no es un freno para el negocio, todo lo contrario. Es el cimiento sobre el cual se construyen la innovación, la confianza y el crecimiento sostenible. En el mundo digital de hoy, la capacidad de gestionar la incertidumbre de forma inteligente no es un costo, es sin duda la ventaja competitiva más importante que una empresa puede tener. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, absolutamente clave para cualquier organización. Cómo manejamos el caos de un incidente de ciberseguridad y, más importante todavía, cómo nos aseguramos de que el negocio sobreviva cuando las cosas se ponen feas. Y para arrancar, les dejo esta pregunta que es el centro de todo. En medio de un ciberataque, ¿qué es lo prioritario? ¿Salvar los datos, los sistemas a como dé lugar o asegurarse de que el negocio siga operando? Justo en esa tensión entre la respuesta técnica y la supervivencia estratégica es donde vamos a poner la lupa. Ok, para poder responder a esa pregunta, primero hay que entender a qué nos estamos enfrentando. Así que, vamos a darle una mirada al campo de batalla digital de hoy en día. La primera pregunta, la más estratégica siempre, es sobre el adversario. A ver, saber quién nos ataca y sobre todo por qué lo hace es el primerísimo paso para poder armar una defensa que de verdad funcione. Y como podemos ver aquí, el abanico de posibilidades es enorme. Tenemos desde estados-nación con fines geopolíticos, que lo que buscan es espionaje o sabotaje, hasta los ciberdelincuentes que van directo a lo suyo, el dinero. Y en el medio, hacktivistas que se mueven por ideología o incluso amenazas que vienen de adentro, por puro descontento. Cada uno de estos actores necesita una estrategia de defensa totalmente distinta. Y acá viene algo muy revelador. Esta pirámide nos muestra que, si bien los ataques súper sofisticados de los estados-nación son los que salen en las noticias, la inmensa mayoría de los incidentes, o sea, la base de la pirámide, se aprovechan de fallas súper simples y ya conocidas. ¿Qué nos dice esto? Algo fundamental. Antes de andar preocupándose por espías internacionales, lo mejor que se puede hacer es dominar lo básico de la seguridad. Esa sigue siendo la mejor defensa. Bueno, una vez que entendemos la amenaza, pasemos a la acción. Pensemos en el equipo de respuesta a incidentes como si fueran bomberos. Su trabajo es llegar volando, contener el fuego y minimizar el daño inmediato. Así de claro. Y esa respuesta no es para nada improvisada, Sigue un proceso muy estructurado. Todo empieza con la preparación, mucho antes de que algo suceda. Luego viene la detección y el análisis para entender qué diablos está pasando. Le sigue la fase más crítica, contener el ataque, erradicar la amenaza y recuperar los sistemas. Y por último, una de las más importantes y a veces olvidada, la etapa post-incidente, donde se analiza todo lo aprendido para no volver a tropezar con la misma piedra. Esta pirámide del dolor es genial. Ilustra una estrategia de defensa brillante. Miren, en la base, bloquear cosas simples como direcciones IP es fácil, pero el atacante las cambia sin ningún problema. El verdadero golpe, el que duele, se da en la cima. Si nos enfocamos en detectar y bloquear sus tácticas, técnicas y procedimientos, o sea, su forma de operar, ahí es cuando les causamos el máximo dolor. Los obligamos a repensar toda su estrategia. Pero a ver, ¿qué pasa cuando el fuego es tan grande que amenaza con derribar todo el edificio? Ahí, un simple equipo de bomberos ya no alcanza. Es en ese momento cuando la respuesta táctica tiene que darle paso a una verdadera estrategia de supervivencia. Pasemos ahora a ver cómo se construye este plan, que ya no lo diseñan los bomberos en medio de la emergencia, sino los arquitectos que planifican la resistencia, la resiliencia a largo plazo. A ver, es fundamental entender esta diferencia. El plan de recuperación de incidentes es técnico, se enfoca en levantar la tecnología. En cambio, el plan de continuidad del negocio es estratégico. Se enfoca en que los procesos clave del negocio sigan funcionando, con o sin tecnología. Para decirlo simple, uno salva a los servidores, el otro salva a la empresa. La base, los cimientos de cualquier plan de supervivencia, es el VIA, o análisis de impacto al negocio. Pensemos que es como el plano de un arquitecto. Identifica cuáles son los muros de carga, esos procesos que son absolutamente esenciales y sin los cuales el edificio del negocio simplemente se viene abajo. Y de ese análisis, del VIA, sale el primer concepto clave, el RTO, o el objetivo de tiempo de recuperación. Básicamente, es el cronómetro que nos dice qué tan rápido hay que actuar. Por ejemplo, si un sistema de pagos tiene un RTO de 2 horas, el negocio no puede darse el lujo de tenerlo caído ni un minuto más. Esto es lo que define la urgencia de todo. El segundo concepto es el RPO,
el objetivo de punto de recuperación. Este no mide tiempo caído, sino pérdida de datos. Responde a la pregunta, ¿cuánta información estamos dispuestos a perder y que sea aceptable? Un RPO de 15 minutos, por ejemplo, significa que los respaldos tienen que ser tan frecuentes que en el peor de los casos solo se pierde el trabajo de ese último cuarto de... Y este cuadro lo muestra perfecto. Es un vía en acción. Para el proceso de pago de remuneraciones, el impacto financiero y legal se vuelve crítico después de un día. Eso nos da un RTO de 1 a 3 días. Pero ojo, para el pago de pensiones, la espera en una sucursal no puede pasar de 2 horas. Eso exige un RTO mucho más agresivo. Y por si fuera poco, más allá de la supervivencia operativa, hay un factor que le pone una capa de urgencia a todo esto que venimos hablando: las obligaciones legales. La ley es clarísima. Ya no es una opción si se quiere o no. Para ciertas organizaciones es una obligación legal reportar los incidentes importantes a la Autoridad Nacional, el CSIRT, que es el equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática. Y los plazos buenos son increíblemente ajustados. Miren esto, solo 3 horas para la alerta temprana, luego 72 horas para dar una actualización con la evaluación inicial y finalmente 15 días para el informe completo. Este reloj no para, lo que obliga a tener procesos de gestión de incidentes que funcionen como una máquina perfecta. Y además, hay otras obligaciones. Las autoridades pueden pedir más actualizaciones, hay que presentar planes de acción y algo muy importante, los contratos con proveedores de servicios no pueden prohibir que se reporte una amenaza. La transparencia ahora es ley. Bien, ahora vamos a unir todas las piezas del rompecabezas para entender cómo se construye una verdadera fortaleza organizacional. El mensaje principal, lo que hay que llevarse de todo esto, es que la verdadera resiliencia no es un problema del departamento de tecnología, no, es una estrategia integral de todo el negocio, donde los bomberos de la respuesta a incidentes trabajan codo a codo con los arquitectos de la continuidad del negocio. Cuando una respuesta técnica, rápida, a un incidente está respaldada por un plan estratégico que asegura la continuidad, la organización no solo sobrevive a la crisis, tiene el potencial de salir de ella más fuerte, con procesos más sólidos y mejor preparada para lo que venga. Y esto, al final, nos deja con una reflexión. Si los atacantes cambian sus tácticas todo el tiempo, ¿cómo nos aseguramos de que nuestro plan de defensa no se vuelva viejo de un día para otro? La respuesta es que la preparación no es un proyecto que empieza y termina. Es un ciclo continuo de probar, de aprender y de adaptarse para estar, ojalá, siempre un paso adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a meternos de lleno en un taller diseñado para algo muy concreto. Entender de verdad cómo funciona el mercado laboral en ciberseguridad. Y la idea no es solo ver estadísticas y números, sino comprender cuáles son las oportunidades reales. Y más importante aún, cómo se puede construir una carrera exitosa en un campo que es, sin duda, crucial para el mundo de hoy. Para arrancar, pongamos las cosas en contexto. Hoy vivimos en un mundo donde absolutamente todo, desde la economía global hasta la luz que enciendes en casa, depende de sistemas que están conectados entre sí. Por eso, la ciberseguridad ya dejó de ser un tema solo para técnicos, se convirtió en una función esencial para la sociedad. La defensa digital, como lo dice la imagen, es el nuevo gran campo de batalla. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Para darle al tema la seriedad que se merece, vamos a seguir una estructura muy clara, casi académica. Empezaremos con el panorama general del mercado, luego bajaremos a la realidad del sector, hablaremos de roles y salarios, nos meteremos a fondo en los perfiles más importantes y al final cerraremos con pasos concretos para construir una carrera. Empecemos entonces con el mercado, porque, para poder hablar de oportunidades de trabajo, primero es fundamental entender la escala del problema. Tenemos que dimensionar qué tan grande y sobre todo qué tan urgente es la demanda de profesionales. Y créanme, estamos hablando de un crecimiento vertiginoso. Muy bien, ahora vamos a los datos duros. Vamos a ver qué nos dicen los números sobre cómo está la situación de la fuerza laboral en ciberseguridad hoy mismo. Y no solo vamos a ver el lado bueno, las oportunidades, sino también los enormes desafíos que enfrentan las empresas todos los días. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué, con tantas oportunidades, faltan profesionales? La respuesta, y aquí está el meollo del asunto, se resume en un concepto clave que vamos a desglosar ahora mismo: la brecha de talento. Entonces, ¿cómo se mide esta famosa brecha? Miren, la fórmula parece sencilla, pero es muy potente.
En esencia, la brecha es la diferencia entre la cantidad de gente que las empresas necesitan y la cantidad de gente que realmente está disponible. Y para calcular esa oferta, no solo se cuentan los que entran nuevos, sino que también se restan los que se van. Es un cálculo vivo, dinámico, que nos muestra el déficit real. Y esta gráfica, bueno, lo dice todo. Es la foto de la crisis. Fíjense en 2024. El 43% de las organizaciones dicen que les falta algo de personal y un 14% dice que les falta mucho personal. Si sumamos, eso es un 57%, más de la mitad. Pero lo más revelador es que si comparamos con 2023, las cifras casi no se movieron. Esto nos dice que el problema es estructural, no es algo pasajero. Y claro, no es solo que falte gente. El trabajo en sí es cada vez más estresante. Y la razón número 1, citada por un aplastante 81%, es que las amenazas son cada vez más sofisticadas, más complejas. Si a esa complejidad le sumamos presupuestos que no alcanzan y lo difícil que es contratar, bueno, tenemos la tormenta perfecta. Un entorno de muchísima presión que quienes están en el campo conocen muy bien. Pasemos ahora a ver cómo se intenta poner un poco de orden en este campo. Vamos a hablar de los marcos formales, los estándares que buscan definir los roles en ciberseguridad. Y luego vamos a contrastar ese mundo ideal con la realidad que se vive en el día a día, sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica. Bien, para ordenar este ecosistema, existen herramientas como el NICE Framework. Piensen en esto como un diccionario, un lenguaje común para que todos en ciberseguridad hablemos de lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? Estandarizar las descripciones de los puestos, definir caminos de carrera claros y decir qué formación se necesita para cada rol. Es, digamos, el escenario ideal de un mercado laboral organizado y predecible. Pero, como suele pasar, del dicho al hecho hay un largo trecho. La realidad en Latinoamérica es bastante diferente. Mientras el ideal es tener equipos bien estructurados, en la práctica la estandarización es muy baja. Esto se ve sobre todo en las pymes, donde es muy común encontrar al clásico todólogo, una sola persona que hace de todo en seguridad. La excepción, claro, son los sectores muy regulados, como el financiero, donde los roles sí están mucho mejor definidos. Hablemos ahora de un tema que siempre genera interés, el dinero. En esta sección vamos a ver qué dicen los datos sobre los salarios y sobre todo el valor real y tangible que una certificación profesional le puede agregar a una carrera en este campo. Y aquí es donde nos topamos con una de las grandes tensiones del mercado laboral, la desconexión que existe entre el profesional que las empresas sueñan con contratar y lo que de verdad están dispuestas a pagar por esa persona. Y esta analogía visual es simplemente perfecta. Las empresas buscan a un Iron Man, un superhéroe con 1000 certificaciones, bilingüe, con muchísima experiencia. Pero muy a menudo, el presupuesto que tienen asignado es más bien para el chapulín colorado. Esta brecha entre lo que se quiere y lo que se puede pagar es una de las mayores frustraciones del mercado, tanto para los que contratan como para los que buscan trabajo. Ahora, miremos las cifras globales para tener una perspectiva más amplia. Los salarios promedio cambian muchísimo de una región a otra. Mientras que en Norteamérica el promedio está por encima de los $100,000 anuales, en Latinoamérica ronda los $32,000. Y esta diferencia no solo tiene que ver con la economía, sino también con la madurez del mercado y cuánto se valora cada rol. Ahora, si hay un punto clave que se tienen que llevar de esta sección, es este. Las certificaciones marcan una diferencia abismal en el sueldo. A nivel global, un profesional certificado gana, en promedio, más de $91,000. Alguien sin certificar, casi $59,000. ¿Por qué esta diferencia tan grande? Porque una certificación es un sello de calidad, una validación que le dice al mercado, esta persona sabe de lo que habla. Y las empresas están dispuestas a pagar por esa certeza. Es sin duda una de las mejores inversiones profesionales que se pueden hacer. Y ahora, aterricemos estos datos en Latinoamérica. Esta tabla nos muestra la compensación mensual según el tamaño de la empresa. Para un analista, vemos una progresión bastante lógica. Se empieza ganando menos en una pyme y se va subiendo. Pero fíjense en el dato de la gerencia. Es muy curioso que la empresa mediana a veces pague más que la grande. ¿Por qué podría pasar esto? Bueno, a veces las medianas necesitan ser más agresivas con los sueldos para poder robarle talento a los gigantes del sector. Muy bien.
Ya vimos el mercado, los salarios, los desafíos. Ahora vamos a bajar esto un poco más a tierra. Para que todo sea más concreto, vamos a tomar un perfil profesional de ejemplo, el analista de SGSI, y lo vamos a desmenuzar para entender cómo se estructura una carrera en este campo. Entonces, empecemos con el analista de SGSI. ¿Qué hace esta persona? Bueno, este rol se enfoca en lo que llamamos GRC, gobernanza, riesgo y cumplimiento. Piensen en esta figura como el arquitecto de la seguridad. No es la persona que pone los ladrillos, sino la que diseña los planos para que todo el edificio de la seguridad sea sólido, coherente y cumpla con todas las reglas y normativas. El camino de carrera para un analista de SGSI suele ser bastante claro. Generalmente se empieza en un rol de apoyo, más en la trinchera, ayudando con la documentación, colaborando en las evaluaciones de riesgo y con el tiempo y la experiencia se va ascendiendo a un puesto de liderazgo, donde ya se dirigen proyectos y se define la estrategia general de seguridad. Y esta tabla resume esa evolución a la perfección. A nivel inicial, el trabajo es súper táctico. Se trata de aplicar estándares como la ISO 27001, ayudar en auditorías, documentar, es aprender las reglas del juego. Pero al pasar al nivel senior, el rol se vuelve estratégico. Ya no se trata solo de aplicar las reglas, sino de crearlas. Se lideran proyectos, se desarrollan políticas y, algo muy importante, se forma a la siguiente generación de analistas. Perfecto, llegamos a la sección final. Ya vimos todo el panorama, ahora la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con toda esta información? Vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para armar una guía de acción clara para quienes quieran empezar o avanzar en su carrera. Bien, a modo de resumen final, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, como ya vimos, certificarse. No es opcional, es fundamental. Segundo, especializarse. No se puede ser experto en todo, hay que elegir un camino: el ataque, la defensa, la estrategia. Tercero, hay que dominar los marcos normativos, porque son el idioma del sector. Y por último, y esto es clave, no olvidar que las habilidades blandas, como la comunicación, son tan importantes como las técnicas. La mejor defensa del mundo no sirve de nada si no se puede explicar por qué es importante. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. A medida que la inteligencia artificial empieza a redefinir tanto el ataque como la defensa, muchas de las tareas técnicas que hacemos hoy se van a automatizar. Entonces, ¿qué nos va a quedar a los humanos? ¿Cuál va a ser esa habilidad que una máquina no pueda reemplazar? ¿Será el pensamiento crítico? ¿La creatividad? ¿La ética? Es algo en lo que todos en este campo debemos empezar a reflexionar. Muchas gracias. Cuando hablamos de ciberseguridad, es muy fácil pensar solo en la parte técnica, ¿verdad? Pero para construir un sistema de gestión de seguridad de la información que de verdad funcione, se necesita mucho más. Es un imperativo estratégico. Hoy vamos a analizar cómo se arma este sistema y, lo que es más importante, dónde está la verdadera responsabilidad de que tenga éxito. A ver, pensemos en un sistema de gestión de seguridad de la información, o SGSI, no como una lista de tareas aburrida. Imagínenlo más como el centro de comando digital de una organización. Es el plan maestro que guía cada movimiento para defender el activo más valioso de todos, la información. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo sabemos si estamos construyendo una fortaleza de verdad o simplemente una fachada de papeles para cumplir con una auditoría? La respuesta, como vamos a ver, está en la estructura, en el compromiso y sobre todo en un liderazgo que sea inquebrantable. Muy bien, entremos en materia. Este plan maestro, del que hablamos, se apoya sobre 10 pilares, 10 cláusulas fundamentales, y están diseñadas para cubrir absolutamente todo el ciclo de vida de la gestión de la seguridad. Y aquí las tenemos. Van desde la cláusula 1, que define el alcance del sistema, hasta la cláusula 10, que se enfoca en la mejora continua. Pero ojo, esto no es solo una lista. Es una hoja de ruta completísima que nos lleva por todo el camino, desde entender el contexto y planificar hasta operar, evaluar y, por supuesto, mejorar sin parar. Tener una lista es un buen comienzo, claro, pero el verdadero poder de este sistema aparece cuando todas estas partes empiezan a trabajar juntas, en un proceso que es dinámico y que nunca se detiene. Ahora, fíjense bien porque aquí es donde todo cobra vida. El sistema funciona con el famoso ciclo PHBA. Suena complejo, pero es simple: planificar, hacer, verificar y actuar.
La parte de planificar abarca desde la cláusula 4 hasta la 7. El hacer se concentra en la operación, que es la cláusula 8. El verificar, lógicamente, es la 9, la de evaluación. Y para cerrar el ciclo, el actuar es la cláusula 10, la de mejora. Es un círculo virtuoso que se fortalece a sí mismo una y otra vez. Y aunque el sistema tiene 10 partes, hay una que es, por lejos, la más importante. Es la piedra angular, el núcleo que mantiene todo unido. Y esa es la cláusula 5, liderazgo. Si esto falla, créanme, toda la estructura se viene abajo. Y esto no es una sugerencia. La norma es súper explícita, casi un grito. El liderazgo no es algo que estaría bueno tener. No, es un mandato directo y con mucha fuerza. Esta frase, así con los signos de exclamación, resume perfectamente el espíritu de la cláusula. El punto clave aquí es que la norma le pone nombre y apellido al responsable final, la alta dirección. No es algo que se pueda delegar al área de sistemas y olvidarse. No. La propiedad última del sistema está en la cima de la pirámide organizacional. Ok, ¿y cómo se ve esto en el mundo real? Bueno, la cláusula 5.1 no deja nada a la interpretación. Nos da 8 mandatos, 8 responsabilidades clarísimas e innegociables para la alta dirección. A ver, vamos a desglosar los primeros 4. Primero, la alta dirección tiene que asegurarse de que la política de seguridad esté alineada con la estrategia del negocio. Segundo, que la seguridad sea parte de los procesos del día a día, no algo aparte. Tercero, y muy importante, garantizar que haya los recursos necesarios. Y cuarto, comunicar la importancia de todo esto a toda la organización. Y seguimos. Quinto, deben asegurarse de que el sistema de verdad consiga los resultados que se esperan. Sexto, su rol es dirigir y apoyar a la gente para que contribuya. Séptimo, tienen que promover una cultura de mejora continua. Y octavo, que es crucial, deben apoyar a otros gerentes para que ellos también ejerzan este liderazgo en sus propias áreas. Bueno, ya establecimos el mandato del liderazgo. Ahora vamos a profundizar en los conceptos que hacen que esto funcione en la práctica. La rendición de cuentas, la gobernanza y el soporte. Estos son los engranajes que transforman la intención en acción real. Es súper importante que entendamos bien esto. La rendición de cuentas, o como se le conoce en inglés, accountability, no es simplemente hacer una tarea. Va mucho más allá. Es poder mirar el resultado final, sea bueno o malo, y decir, esto depende de mí. Es ser el dueño último del éxito o del fracaso. Esta comparación lo deja clarísimo. Mucha gente puede ser responsable de ejecutar ciertas tareas, pero solo una persona, un solo rol, es el que finalmente rinde cuentas por el resultado global. Por ejemplo, un equipo puede ser responsable de instalar un firewall, pero la alta dirección es quien rinde cuentas por la estrategia de seguridad completa de la empresa. Y para que esto funcione, el sistema se organiza así. Tenemos los procesos de gobernanza, que están en azul, que básicamente marcan la dirección estratégica. Luego los procesos core, en verde, que son la primera línea de batalla, los que ejecutan la seguridad en el día a día. Y finalmente los de soporte, en gris, que son el motor que hace que todo lo demás pueda funcionar. Hemos hablado de la teoría, de la estructura, de los mandatos, pero ahora viene la prueba final. La pieza del rompecabezas que nos va a mostrar sin lugar a dudas dónde recae esa propiedad final de la que tanto hablamos. Miren con mucha atención esta matriz. La letra A significa accountable, o sea, quien rinde cuentas. Ahora, busquen la columna de alta dirección. ¿Ven dónde están las A's? Justo en las cláusulas más críticas. 5.1, liderazgo y compromiso. 5.2, la política de seguridad. Y 10.1, la mejora continua. Esto es contundente. No hay ninguna duda. La propiedad final es de ellos. Y cerramos con esto. La pregunta clave que todos deberían hacerse es, ¿el liderazgo en mi organización está nada más involucrado o es verdaderamente accountable? ¿Rinde cuentas? ¿Asume esa propiedad final de la seguridad? Porque en la respuesta a esa pregunta se define la diferencia entre una simple fachada y una verdadera fortaleza digital. Bienvenidos. En el complejo campo de batalla digital que vivimos hoy, para poder sobrevivir es fundamental entender al adversario. En este análisis vamos a sumergirnos en el mundo de las amenazas y los ciberataques actuales, con un objetivo claro: dominar el arte de la gestión de riesgos. Para lograrlo, hemos estructurado nuestro recorrido en 4 partes esenciales. Primero, vamos a sentar las bases, estableciendo un lenguaje común sobre qué es el riesgo.
Luego, pasaremos a identificar quiénes son nuestros adversarios y a qué nos enfrentamos. Después, vamos a diseccionar sus métodos de ataque paso a paso. Y finalmente, veremos cómo construir una defensa estratégica. Es, en definitiva, un camino que nos llevará del conocimiento a la acción. Bien, empecemos por el principio. Para poder construir una defensa sólida, todos necesitamos hablar el mismo idioma. En ciberseguridad, créanme, la precisión no es un lujo, es una necesidad. Por eso, vamos a partir de las definiciones estándar de la industria para construir un entendimiento compartido. Y la primera definición clave es la de riesgo, según la norma ISO 27000. Fíjense en la palabra más importante aquí, potencial. El riesgo no es una certeza, no es algo que va a pasar sí o sí, es la probabilidad calculada de que una amenaza consiga explotar una de nuestras debilidades, una de nuestras vulnerabilidades, y, como consecuencia, nos cause un daño. Esta idea se puede resumir en una fórmula bastante sencilla, pero muy poderosa. El riesgo es el producto de la probabilidad y el impacto. Ahora bien, la probabilidad depende de qué amenazas existen y qué vulnerabilidades tenemos. El impacto, por su parte, mide el daño que nos podrían hacer. Pero el elemento crucial donde nosotros realmente podemos actuar son los controles. Esas son las medidas que implementamos para reducir activamente ese riesgo. Y aquí es vital que hagamos una distinción muy clara entre dos conceptos que a menudo se confunden: amenaza y vulnerabilidad. Piénsenlo así. La amenaza es el quién o el qué nos ataca. Por ejemplo, un grupo de ciberdelincuentes. La vulnerabilidad, en cambio, es el cómo. Es nuestra debilidad interna. Es esa puerta que dejamos sin cerrar y que ellos podrían usar para entrar. Es clave entender esto. No puede existir riesgo si no tenemos ambas cosas al mismo tiempo. Este modelo del NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, nos ayuda a visualizar perfectamente cómo se conectan todas estas piezas. Fíjense en el flujo. Todo comienza con una fuente de amenaza que decide iniciar una acción, un evento. Este evento busca activamente una vulnerabilidad en nuestros sistemas para poder explotarla. Y solo cuando eso ocurre se produce un impacto adverso, que finalmente se traduce en un riesgo para la organización. Comprender esta secuencia es la base para saber en qué punto exacto debemos intervenir para detenerlos. Muy bien. Ahora que tenemos claros los conceptos fundamentales, es momento de levantar la cabeza y mirar hacia afuera. Vamos a mapear ese campo de batalla digital para entender a qué nos enfrentamos realmente en el día a día. Y para guiarnos en este territorio, no hay mejor mapa que el informe de ENISA, que es la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea. Su análisis anual del panorama de amenazas es sin duda una de las referencias más respetadas y utilizadas por todos los profesionales del sector. Y estas son las amenazas que ENISA considera prioritarias. Vemos algunas muy conocidas como el malware o el ransomware. Pero quiero llamar la atención sobre la última, los ataques a la cadena de suministro. Son increíblemente estratégicos y peligrosos. ¿Por qué? Porque al comprometer a un solo proveedor, un atacante puede obtener acceso no a una, sino a cientos de organizaciones. Es un ataque con un efecto multiplicador enorme. Ahora, es crucial entender que detrás de cada una de estas amenazas hay un actor, una persona o un grupo con motivaciones muy diferentes. No es lo mismo un delincuente común que busca un beneficio económico rápido que un grupo APT, es decir, una amenaza persistente avanzada. Estos últimos a menudo están financiados por un Estado. Sus objetivos son el espionaje o el sabotaje a largo plazo y cuentan con recursos y paciencia casi limitados. Bueno, un ataque sofisticado rara vez es un evento único y aislado. Más bien, es una campaña, una secuencia de pasos muy bien definidos. Si entendemos esa secuencia, lo que se conoce como la Cyber Kill Chain o cadena de ataque, tendremos un mapa para poder interrumpirla en distintos puntos. Este modelo, la Cyber Kill Chain, describe 7 fases. Todo arranca con el reconocimiento. El atacante nos estudia. Luego prepara su arma, lo que llamamos armamento. Después viene la entrega, que es cómo nos la hace llegar. Sigue la explotación de una debilidad, la instalación de su software para quedarse, el establecimiento de un canal de comando y control para comunicarse y finalmente las acciones sobre sus objetivos, como robar nuestra información. Y aquí viene la parte más poderosa de este modelo para nosotros los defensores. No necesitamos ser perfectos y detener al atacante en cada una de las 7 etapas. Nos basta con romper un solo eslabón de esa cadena. Si bloqueamos el correo de entrada, si detectamos la instalación de un software extraño, con una sola acción exitosa, todo el esfuerzo del adversario se viene abajo. Perfecto. Entender el problema, como dicen, es la mitad de la solución.
Así que ahora vamos a dedicarnos a la otra mitad. ¿Cómo construimos una defensa que sea verdaderamente estratégica basándonos en todo lo que hemos aprendido hasta ahora? Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo pasamos de una defensa que simplemente reacciona y apaga incendios a una estrategia que es metódica, que es inteligente y que sobre todo los previene? Pues bien, todo proceso estratégico comienza con el conocimiento, con la inteligencia. Y para eso recurrimos a bases de datos como la NBD del NIST. Esto no es más que un gigantesco catálogo público de todas las vulnerabilidades conocidas en software y hardware. Básicamente, es la lista de todas esas puertas sin seguro de las que hablábamos antes. Claro, esa lista es enorme. No todas las vulnerabilidades son igual de peligrosas. Por eso, a cada una se le asigna una puntuación de severidad usando el sistema CBSS. Y esto es fundamental, porque permite a cualquier organización priorizar sus esfuerzos y sus recursos, enfocándose primero en arreglar las fallas que son verdaderamente críticas. Una vez que ya conocemos nuestras debilidades y las hemos priorizado, el siguiente paso es ponernos en los zapatos del atacante. ¿Cómo intentarían exactamente explotar esas vulnerabilidades? Tenemos que mapear sus tácticas y sus técnicas. Y la herramienta por excelencia para hacer esto es el framework MITRE ATT&CK. Lo que ven aquí es una base de conocimiento global que cataloga todas las tácticas y técnicas conocidas de los adversarios. El valor incalculable de ATT&C es que no solo te dice cómo atacan, por ejemplo, mediante ransomware o ingeniería social, sino que lo conecta directamente con las mitigaciones y los controles defensivos específicos que podemos implementar para frenarlos. Es un puente directo entre el ataque y la defensa. Y toda esa inteligencia, todo ese conocimiento que hemos recopilado, es lo que finalmente nos guía para implementar controles de seguridad que sean robustos y pertinentes. Estos controles, que están organizados en marcos de referencia como los CIS Controls o la norma ISO 27002, son las acciones concretas que tomamos en áreas que van desde la gobernanza y la gestión de activos hasta la respuesta a incidentes y la formación de nuestro personal. Lo cual nos lleva a una de las verdades más fundamentales de este campo. La ciberseguridad no es algo que se compra, no es un producto, es un proceso continuo. Es un ciclo que nunca termina de evaluar, defender y adaptarse. Porque del otro lado, el adversario tampoco descansa. Y con esta idea cerramos, dejando una pregunta final para la reflexión. El proceso de ciberseguridad que tiene una organización está preparado no para el ataque que sufrió ayer, sino para la amenaza que va a enfrentar mañana. Porque si algo es seguro, es que las amenazas seguirán evolucionando y nuestra defensa tiene que evolucionar todavía más rápido. A ver, la inteligencia artificial sin duda está cambiando las reglas del juego en todo. Y la ciberseguridad, bueno, no se queda atrás. Pero aquí, su papel es bastante complejo. Es, al mismo tiempo, el escudo más sofisticado que hemos podido crear y, a la vez, la espada más afilada en manos de quienes nos atacan. Hoy vamos a desentrañar esta dualidad. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Es la que vamos a intentar responder. Vamos a analizar cómo la misma tecnología, puede ser nuestra mejor defensa y al mismo tiempo abrir la puerta a riesgos que ni siquiera imaginábamos. Ok, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, un viaje rápido por la evolución de la IA para entender de dónde viene. Luego, veremos su rol como escudo protector y después como amenaza. Exploraremos cómo podemos gestionar sus riesgos, cuáles son los principios clave de seguridad desde el diseño y para terminar, nos meteremos con los desafíos en sectores bien críticos. Pero para poder entender bien cómo impacta la IA en la seguridad, tenemos que echar un vistazo atrás, ¿no? Ver de dónde salió todo esto. Su viaje desde ser una idea casi de ciencia ficción a una herramienta que usamos todos los días ha sido increíble y sobre todo muy rápido. Y es que, piensen, todo arrancó por allá en los 50s con la prueba de Turing, algo súper teórico. Desde ahí fuimos viendo hitos clave, como cuando Deep Blue le ganó al campeón de ajedrez Kasparov en el 97. Luego Siri y Alexa se metieron en nuestras casas. Y de repente, en 2022, la cosa explotó con modelos como GPT-3 y ChatGPT, que pusieron la IA al alcance de cualquiera. Ahora, para que toda esta magia de la IA llegue a nuestras pantallas, hay como 3 grandes pilares que lo sostienen. Abajo de todo, en los cimientos, está el paradigma de hardware, las supercomputadoras, las GPUs potentísimas. Sobre eso viene la capa de software, que es todo, desde el entrenamiento de los grandes modelos hasta las aplicaciones que usamos. Y en la punta está el paradigma de negocio, que organiza todo esto en capas para darnos las herramientas especializadas que necesitamos día a día.
Bueno, vamos a la primera cara de la moneda. Hablemos de la IA como nuestro gran escudo protector en ciberseguridad. Estamos viendo cómo se usa para crear defensas que son más rápidas, más listas y que se anticipan a los ataques como nunca antes. Ojo, antes de meternos más a fondo, es clave poner las cosas en claro. A veces se usan estos términos como si fueran lo mismo, pero no lo son. La inteligencia artificial es como el gran paraguas, el concepto general. Dentro de ese paraguas está el machine learning o aprendizaje automático, donde los algoritmos aprenden de los datos. Y más al centro, en el núcleo, está el deep learning o aprendizaje profundo, que usa redes neuronales súper complejas para tareas todavía más sofisticadas. Y lo que vemos en esta tabla es fascinante, de verdad. Fíjense cómo cada tarea de seguridad tiene su propio equipazo de técnicas de IA. Para detectar intrusos, por ejemplo, se usa de todo, desde modelos estadísticos más clásicos hasta redes neuronales súper complejas como la CNN, que son geniales para analizar patrones en el tráfico de la red. O sea, esto nos demuestra que la IA no es una varita mágica, sino más bien una caja de herramientas de altísima precisión. Pero claro, aquí es donde la historia da un giro, porque esa misma tecnología tan potente que nos defiende también puede ser un arma. Así que ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, la IA como una nueva y peligrosa amenaza digital. Y miren, lo más interesante de este esquema es que nos muestra que los riesgos no siempre vienen de ataques súper complejos. Muchas veces, la puerta de entrada es algo tan simple como un error humano o la ingeniería social. Pero eso puede escalar a cosas realmente peligrosas como el data poisoning o envenenamiento de datos. ¿Qué es esto? Es literalmente como envenenar el pozo de donde bebe la IA, corrompiendo los datos con los que aprende para que tome malas decisiones o peor, ignora amenazas reales. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo manejamos este tremendo poder? La respuesta no es apagarlo todo, claro que no. Se trata de gestionarlo, de aprender a domar la espada, para poder usarla de forma segura y aprovechar todo su potencial. Y aquí está la clave. Gestionar los riesgos de la IA no es algo que se hace una vez y ya. Es un ciclo que nunca termina. Este proceso de 5 fases lo deja clarísimo. Se empieza identificando riesgos, se supervisan los datos y la arquitectura, se revisan los modelos, se prueba todo antes de salir y, lo más importante, se sigue monitoreando el sistema incluso después de que ya está funcionando. Y quizás una de las ideas más potentes para lograr esto es lo que se conoce como seguridad por diseño. La lógica es súper simple, pero cambia todo. En lugar de poner parches de seguridad al final, la seguridad se convierte en parte del ADN del sistema desde el minuto cero. El primer principio fundamental, privacidad por diseño. Esto significa que la protección de los datos no es un añadido, no es un extra. Es parte del diseño original del sistema, asegurando la confidencialidad desde el momento en que se empieza a construir. Luego tenemos la explicabilidad por diseño. Esto es importantísimo para evitar las famosas cajas negras. Un sistema de IA tiene que ser transparente. Tenemos que poder entender por qué toma las decisiones que toma. Es vital para poder auditarlo y sobre todo para confiar en él. El tercer pilar es la robustez. O sea, tenemos que construir sistemas que aguanten, que sean resilientes, que puedan recibir un ataque, datos raros o inesperados y no se vengan abajo. Que sigan funcionando de manera fiable, incluso cuando las cosas se ponen feas. Y finalmente, un principio que es absolutamente crítico para que confiemos en estos sistemas, la equidad por diseño. El objetivo acá es construir sistemas que sean justos, que tomen decisiones basadas en lo que de verdad importa para la tarea y no en sesgos que se colaron accidentalmente en los datos con los que aprendió. Esto evita resultados injustos y protege la integridad del sistema. Bueno, hasta ahora hemos hablado de conceptos, ¿no? Ahora vamos a aterrizar todo esto en el mundo real, en sectores donde un fallo digital puede tener consecuencias físicas y bien serias. Estamos hablando de los llamados sistemas ciberfísicos. Piensen en la mezcla de Internet, robots e inteligencia artificial, todo eso controlando cosas en el mundo físico. Aquí, un ciberataque ya no es solo robar información, puede ser manipular maquinaria pesada, apagar una red eléctrica completa o alterar un dispositivo médico. Las consecuencias son directas y tangibles. Y estas imágenes lo muestran perfecto. Pensemos en sectores como la alta minería o la energía. Asegurar los robots autónomos en una mina o toda la red de distribución eléctrica de un país, bueno, eso ya es otro nivel de ciberseguridad, un desafío mayúsculo. Y ni hablar del sector salud, que tiene sus propios retos gigantes.
Desde proteger datos ultrasensibles de pacientes que se usan en imágenes médicas, hasta asegurar que las herramientas de realidad aumentada que se usan en una cirugía, por ejemplo, sean 100% fiables. La seguridad aquí es literalmente vital. Y para cerrar nos quedamos con esta idea, que es fundamental. La inteligencia artificial en la ciberseguridad no es una moda, no es algo que va a pasar, llegó para quedarse. El verdadero reto, nuestro gran desafío para esta era digital, es aprender a manejar este increíble arma de doble filo, potenciar al máximo su capacidad como escudo y al mismo tiempo minimizar su uso como espada.